Y él tiene un contrato con nosotros, todavía no lo sabe, pero yo se lo cuento a usted nada más. No de exclusividad porque está en muchos medios, pero acá fijo. Claro, el hombre tiene una gran capacidad didáctica, entre otras cosas, para explicar lo que nos pasa en un ámbito tan simple y tan complejo a la vez como es la economía. Es experto en temas que hacen a mercado internacional y a este análisis. Y el viernes nos decía, entre otras cosas, cuando hablaba de los precios en Argentina y en Europa y los salarios y estas comparaciones para mostrarnos cuán mal estamos, cosa que, bueno, todos sabemos, pero que hay que mostrarlas con tanta claridad, que sería muy importante el discurso del presidente Milei, que obviamente se ubicó en el centro el viernes ahí en la apertura de las asambleas legislativas. Bueno, ahora le vamos a preguntar qué incidencia real ha tenido ese discurso en la economía, qué es lo que dijo y lo que no dijo el presidente Milei de acuerdo a su manera de comprender. Ingeniero Miguel Ponce, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, una alegría, Miguel, una alegría estar nuevamente aquí. Y es verdad, el viernes un poco cargábamos de expectativa, ¿no es cierto?, lo que iba a ocurrir horas después, a la noche, porque claro, teníamos conciencia y coincidíamos contigo en que una cosa era, diríamos, el partido previo, para llamarlo de alguna manera, que era trabajar en extraordinarias, y otra cosa es el partido en serio, que claramente empieza cuando el año legislativo formalmente empieza en el Congreso Nacional. Ujú. Y por lo tanto, claro, hay un antes y un después de lo del viernes, porque claramente yo diría que la previa, si uno la mira en términos que nos gustan los ingenieros de efectividades conducentes, uno podría decir todas las iniciativas parlamentarias enviadas en extraordinarias no salió ninguna. Resultado, cero en términos de leyes nuevas, etcétera, y lo único que anda vigente, ¿no es cierto?, hasta ese momento es el DNU, que por supuesto la Corte me parece entiende que no hay un elemento para poder aprobarlo y que lógicamente tendría una suerte de rechazo por inconstitucionalidad, hecho que no se ha producido todavía porque lógicamente la Corte espera que estos problemas los resuelva la política, Ujú. es decir, los resuelva el Senado, la bicameral, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, en términos de resultado está claro. En términos de lo que se viene, claramente me parece que hasta nos quedamos cortos, porque no solo la centralidad que vos bien señalabas recién fue lograda y yo diría que técnicamente los ruidos que se escuchaban cuando el mm, auto presidencial se iba acercando al Congreso junto con los granaderos, Ujú. no eran los gritos y protestas de la izquierda instalada en la Plaza Congreso, sino escuchábamos algunos aplausos y el ruido de los cascos sobre el asfalto. Yo Ujú. diría todo muy bien pensado, hecho que adentro también se manifestó con una profesionalmente impecable, no me gusta porque no fue neutral, pero impecable, ponchada, como dicen ustedes los periodistas, Ujú. de las caras que se quería mostrar en función del discurso que se iba diciendo desde el estrado. La Te puesta en digo, escena, perfecto. Ahora quiero preguntarle directo. Usted dijo la expectativa. ¿Satisfizo sus expectativas y mucho más las necesidades de lo que hace a este momento económico de la Argentina y de la Argentina en términos sociales y de proyecto futuro? no, por supuesto que no, pero es entendible. ¿Por qué? El discurso fue pensado desde el tema de la sorpresa en dos partes. La primera parte, donde lógicamente se dedicó a ratificar los ejes centrales del relato, básicamente para su hinchada. Se Pregunto, señaló, pregunto, sí, tengo que ser malo en esta película, dale, porque comenzó con el balance, ¿m? Usted lo dice así,
esto es lo que recibimos, estuvimos mirando. Dígame una cosa, porque para la gran mayoría, que somos todos aquí, me pueden decir 25.000 millones de acá, 24 de pero no tenemos ninguna información. Usted sí la tiene. Esos números que el presidente manejó cuando comenzó ese balance, ¿son ciertos o son números que podrían ser cuestionables? Por supuesto que son absolutamente cuestionables, digo, en la forma y en el fondo. Ya hemos escuchado tres números distintos de la hiperinflación que se logró evitar, Mm. entre comillas, digo desde el propio gobierno. Escuchamos uno que hablaba de un dígito en miles de, que hubiese llegado si no se tomaban las medidas que se tomaron, a otro durante el acto de Asunción, o sea, hubo uno en campaña, uno en el acto de Asunción, y ayer, el viernes, conocimos otro índice, por supuesto, disparatado, absolutamente imposible de ser ratificado, y además, es decir, bueno, logré interrumpir algo que no ocurrió. Con el diario del lunes podemos hablar de qué hubiera pasado si en tal equipo hubiera cambiado a tal o cual jugador. Son todas elucubraciones destinadas claramente a fortalecer un propio relato para la propia tropa, que por supuesto ya también empieza a estar impaciente. La segunda parte es posiblemente en términos de sorpresa. Yo quiero decir que nadie de los que estaba allí, salvo la hermana y el chico Caputo y algunos dicen Pose, nadie estaba en conocimiento. Caputo tenía que estarlo, el chico, ¿por qué? Porque justamente el manejo de la cámara y de lo que se iba a hacer tenía que estar planteado en función de lo que se fuera diciendo, en una sincronía interesante. Nadie sabía, por lo tanto, el primero, el manejo del secretismo para tirar una convocatoria como la que tiró, ha sido más que interesante. Ahora, la pregunta es ubicarnos desde el lado de los convocados. Yo quiero decir que el debate sobre la convocatoria tiene dos partes centrales. La primera, la temporalidad, y la segunda, la forma, la metodología, el condicionamiento, como quieras llamarlo. La temporalidad está en preguntarse si en menos de 3 meses se hicieron las cosas que se hicieron y estamos donde estamos. Podemos imaginarnos dónde vamos a estar dentro de casi 3 meses más, digo, que después que haya pasado marzo, abril y casi todo mayo. Para Argentina es el larguísimo plazo. Por lo tanto, a mi juicio, ese tiempo debió haber sido más acortado. Segundo asunto, la convocatoria, tal como fue planteada, es algo que hemos hablado más de una vez aquí por otros temas contigo, el toma y daca. Es decir, yo te invito a firmar este acuerdo, estos son mis puntos, y no estoy dispuesto a negociarlos. ¿A cambio de qué? De volverte a entregar lo que te correspondía en términos de los fondos. Digo, después de la pelea con Nacho Torres, pero básicamente con todos los gobernadores, salvo Jaldo, ¿no es cierto?, de Tucumán, todos los demás habían dado una mirada federal de que se estaban siendo perjudicados. Me parece que el debate en todo caso, y acá va a venir la responsabilidad de cada uno de los mandatarios, por un lado, que seguramente la mayoría va a aceptar, hay que ir, a la convocatoria hay que ir. El tema es, ¿para qué se va? Si se va aceptando esta situación de toma y daca, de te firmo todo, incluido te apruebo el DNU y los superpoderes, a cambio de llegar a un pacto que no se puede modificar, esa es la extrema. Bueno, ayer usted ya Voy con sabe, y la audiencia también, que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, 40% de la población, dijo anoche, claramente, ayer, esto es una extorsión, comiencen sin correcto. nosotros que llegaremos en algún momento si es necesario, diciéndole, no nos esperen. Correcto, no nos esperen si es para ir a firmar o un tema de marketing, es decir, si no es para abrir y discutir qué es lo que... A ver, yo sería muy incoherente conmigo mismo si después de 20 años o 25 años de pedir la necesidad de un acuerdo político, económico y social, como me lo has escuchado decir más de una vez por este medio, dijera que no hay que ir. No, al contrario, hay que ir. El tema es qué se lleva.
Yo, por ejemplo, hubiera querido que entre esos 10 puntos me hubieran dicho que iban a defender nuestra moneda y que se iba a descartar la dolarización. Me hubiera gustado escuchar la palabra producción. Vamos a plantearnos un modelo de desarrollo. ¿Qué va a pasar con los sectores que están perjudicados hasta este momento? Jubilados. Enunció algo de que las provincias tienen que producir, pero no dijo más que esto. En su decálogo la palabra producción no estuvo demasiado presente. Por supuesto. Y ni hablemos de distribución del ingreso, que eso ya es mala palabra, ¿no es cierto? Entonces, crecimiento, desarrollo, no está planteado. Entonces, pero tampoco está planteado qué va a pasar con la educación. Si le echamos la culpa a los puntos en los que estamos, y está muy bien declarar la obligatoriedad, ¿no es cierto?, de los días de clase, etcétera y demás, pero tenemos que mandarle fondos, si no la calidad de nuestra educación no va a poder ser resuelta. Yo creo que claramente estamos ahora sí en una nueva situación que espero no cristalice una nueva grieta tan perniciosa como la anterior. Mi sensación es que se está marchando una grieta Milei anti-Milei. Y esto no es bueno. Creo que claramente hay que intentar que los sectores más sensatos, los sectores mayoritarios de nuestra sociedad, los que vienen siendo perjudicados en todo este tiempo, traten de encontrar denominadores comunes para llevar a esa mesa, y así como los gobernadores lograron que la justicia le diera la razón y haya que devolver en algunos casos, y seguramente todo va a continuar en esa dirección de definiciones de la justicia, también es necesario que en el Parlamento se pongan las pilas y haya un avance concreto en las efectividades conducentes. Bien, la última, y es porque aquí la señora Rebeca me pregunta, ¿qué pasa que el dólar sigue bajando? Porque ella está preocupada, dice, ¿qué es esto? Clarito, el ajuste, la, la receflación que venimos hablando contigo, la caída de ventas, empieza a pegar ya no solo en diríamos, en el empleo, ¿no es cierto? Como estamos viendo con Asindar y con muchísimas pymes que no aparecen todos los días en los diarios. Pero además, la licuación que se ha hecho del gasto público, que ha pegado a los jubilados, a los trabajadores en términos generales, a las pymes y demás, también ha licuado nuestros ahorros. Y esto significa no solo licuar los ingresos, sino en definitiva licuar nuestra calidad de vida. Es obvio que el dólar baja porque se están deshaciendo los canutos personales que tenían algunos de los jubilados que hoy no llegan al día 15 o al 14. Es lógico que las pymes que pensaban que a partir de un sinceramiento de precios podían llegar a mejorar su ecuación, no están llegando a fin de mes y están deshaciendo sus posiciones en dólares. Entonces, es obvio de que el dólar hoy no está siendo demandado, sino al contrario, está siendo ofertado en el mercado. Y usted sabe lo que esto significa: baja de su precio. La pregunta es, ¿puede sostenerse esto? Y claro, la respuesta es más política, y el propio Fondo Monetario Internacional así lo hace saber, preguntando si es sostenible un programa de ajuste como el actual, si la paciencia social, como ellos denominan técnicamente, aguanta seguir en el actual sendero, donde no estamos consiguiendo un déficit fiscal virtuoso, porque está esencialmente basado en el retraso de las jubilaciones, en el no giro a las provincias, ¿no es cierto?, y en el pisar las importaciones. Si vos en tu casa dejás de pagar la luz, el gas, el alquiler, es obvio que te va a alcanzar el salario, vas a llegar, vas a tener. Ahora, ¿eso es virtuoso? No. Una semana después a lo mejor te cortan la luz, o a lo mejor te cortan el gas, o lo que hayas dejado de pagar, o te vienen y te ejecutan, ¿no es cierto?, para que te vayas si estás alquilando. Es decir, creo que hay que buscar caminos virtuosos que suplanten a estos caminos no virtuosos en los que estamos inmersos en este tiempo. El ingeniero Ponce, que además de experto en economía, vive en casa y sabe lo que estamos viviendo. Gracias y un abrazo. Un gran abrazo, Miguel, siempre a disposición, por supuesto.